Gendarmes, cuiden a mi hijo, dice esa imagen con Luli cuando se quiebra la salida de tribunales, y efectivamente ese es el ruego que ella le hace a los gendarmes, Michael. Sí, de hecho, cuiden a mi hijo. Les preguntaba también a algunos medios, las últimas noticias, La Cuarta lo traen en sus ediciones impresas, les preguntaba, ¿va a tener dónde dormir? ¿Va a tener una cama o va a dormir en el suelo? Es más, dicen que algunos medios leí por ahí como que Luli quería pasarle algún tipo de comida en algún momento, pero claro, ya la conexión entre ellos estaba totalmente separada. Para tranquilidad de Nicole Moreno, nosotros como programa y yo personalmente también nos comunicamos con personas del Sename para conocer un poquito más en qué consiste este centro de internación provisoria, que es el centro del Sename ubicado en Graneros, que es donde está justamente el hijo de Nicole Moreno, donde va a pasar los 100 días de investigación si es que no cambia la situación antes, si es que no se apela y se acepta esa apelación. Él está en un sector que es el de internación provisoria junto a 8 menores más. Con él son 9 en este minuto. Pueden llegar más, claro, me explicaban, del centro, pueden irse otros, pero en este minuto son 9, cada uno tiene su cama y distintos talleres que después vamos a ir comentando. Sí, el diario La Cuarta trae hoy día un completo reportaje de cómo de lo que hacen dentro este centro del Sename de internación provisoria, ¿no es cierto? Nosotros hoy día estamos con un especialista que nos va a ayudar un poquito también a entender lo que pasa. Mientras entramos a la página del Sename, justamente para entender un poquito responsabilidad penal adolescente, que es una ley, ¿no es cierto?, que ahí aparece. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, nuestro abogado que nos acompaña el día de hoy, Hans. Disculpa, pero tu apellido me es un poquito. Sí. Hans Bevense. ¿Bevense? Bevense. Apellido. Bevense. Apellido raro en televisión, qué lástima tener apellido raro. Casi como Bancovelar, así de difícil. Apellido raro, Pituto. Pituto, te caché. Además estás haciendo un magíster, además, ¿no es cierto? Efectivamente, yo soy abogado de la Universidad de Chile y estoy haciendo mi magíster en la Universidad de Talca, y dentro de mi tema de especialidad es la responsabilidad penal de los adolescentes. Me parece un tremendo tema que hemos estado conversando a raíz de este caso, ¿no es cierto? Muchísimo. Cuéntanos un poco, porque Luli estaba muy preocupada, incluso se ofrece llevarle comida a su hijo. Un poco, yo creo, imaginándose que lo que iba a vivir su hijo era, no sé, muy, pero muy terrible. ¿Qué es con lo que se va a encontrar el hijo de Luli en este centro de internación provisoria del Sename? Ya, lo primero que tenemos que decir en este tipo de temas es que las internaciones provisorias, al igual que las prisiones preventivas, las personas que están siendo procesadas después de formalizadas y que aún no tienen una sentencia definitiva condenatoria en su contra, ellos no cumplen esta internación provisoria o la prisión preventiva en el caso de los adultos, mezclados con las personas que están condenadas. Ah, eso es súper importante. O sea, separados. Lo primero que hay que decir que en este caso están separados menores de adultos, y entre los menores también están separados los que están condenados de los que no están condenados. Perfecto. ¿Ya? Entonces, él en este momento está compartiendo con menores que se encuentran en la misma situación de él, que están siendo investigados pero que todavía no han sido condenados. Nosotros estábamos hay mucha discusión que tiene que ver, esto se mezcla, ¿no es cierto?, con una discusión pública, social, que tiene que ver con la responsabilidad de los adolescentes, y tú nos dabas un dato súper interesante cuando estábamos en maquillaje conversando, que tiene que ver con que la mayoría de los adolescentes que cometen delitos no vuelven, no reinciden en eso. Claro, efectivamente, los estudios dicen que la delincuencia juvenil es sumamente episódica. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente solamente un 6% de los adolescentes que cometen delitos antes de los 18 años, o sea, cuando son adolescentes, valga la redundancia, entre los 14 y los 18. Entre los 14 y los 18, llegan a los 30 años cometiendo delitos. Solo un 6%. Es un 6%. O sea, estamos hablando, yo soy abogado, no soy bueno para los números, pero el 6% es uno de 12, debe ser uno de 13, uno de 11. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que entender que si bien esto es una situación grave y si bien los delitos son cosas graves, tenemos que entender que aún los adolescentes están en la edad... Una formación. En la formación están más propensos, perdón, me confundí, más propensos a cometer errores. O sea, le puede pasar a cualquier... ¿Esto solamente es con delinquir o también con otro tipo de situaciones? Por ejemplo, no sé, probar algún tipo de, de drogas, o solamente en delinquir
¿O también en otros? Es que efectivamente, claro, probar una droga no es delito propiamente tal. No, sí, pero comprar y vender, claro, ahí sería, es delito. Entonces, quiero que ahondemos en eso de inmediato, porque es un tema que nos convoca. Claro. Me imagino que tú, que eres mamá, que estás en tu casa, tú que eres adolescente, que seguramente nos estás viendo también, joven, ¿no es cierto? Te interesa mucho este tema porque todos estamos proclives a que nos pase alguna cosa, lamentablemente. Así que estamos con el abogado para hacerle todas esas consultas, todas esas dudas. Aprovechen ustedes de mandarlas de inmediato. Ahora tenemos un completísimo informe con el minuto a minuto de lo que ha ido pasando Luli, Nicole Moreno y bueno, su hijo, que hoy ya está frustrado, ¿no es cierto? Sería por lo que está haciendo. Si es que la víctima no sé si calificado o no. No, pero es que si la víctima llegara a cambiar su estado actual, claramente sería un homicidio en consumo. Claro, pero hasta ahora, afortunadamente, y por favor que se mantenga de esta manera, ¿no es cierto? Es un homicidio frustrado. ¿Calificado o no calificado? Claro, por eso todavía está en cuestionamiento. Yo creo que esa es la discusión jurídica que se va a dar. Ahí la defensa tiene una pega bien. Expliquemos a la gente cuál es la desafiante. diferencia entre ambos tipos. Perfecto. Las personas tienen que entender que el Centro de Justicia, veámoslo como una obra de teatro. Es lo más. Y acá cada uno tiene su papel, ¿cierto? El fiscal es la persona que lleva la investigación y que acusa, presenta las pruebas para acusar al imputado. Al otro lado está la defensa. Claro. La defensa es quien desmiente las pruebas de la fiscalía y defiende al imputado. Pero ninguno de ellos dos tiene una voz de decisión, sino que quien decide, en este caso, mientras la investigación sigue su curso, es el juez. En este caso está en un juzgado de garantía y si es que hay acusación, esto pasa a un tribunal oral penal. Sí. Y eso es ya un tribunal donde están los tres jueces. Pero en este momento se lleva en el juzgado de garantía hasta la acusación. Perfecto. Esto mientras dura la investigación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Mientras él está formalizado. Michael, ¿qué te contaban un poco a ti desde... Entiendo que tuvimos alguna comunicación con el Sename, ¿no? Para saber un poco de este lugar donde está en estos momentos provisoriamente el hijo de Nicole. Así es, el equipo de producción, y yo esta mañana hablé con Glenda Valdés también del Sename, que me explicaba un poquito del área de comunicaciones, que me explicaba un poquito la forma o el lugar al que llega este menor, como me decía, con la llegada del hijo de Nicole. Van a ser 9 personas en este sector, porque es como, imagínenselo, una gran casa dividido, como bien decía el abogado. Él está solamente con 8 menores de edad más que están en búsqueda de lo que determine la investigación. Y dentro de toda esta situación hay distintos talleres. De hecho, la cuarta está con un taller que se implementó desde el mes de noviembre, que es un taller Mi Rap, Mi Música, Nuestra Historia, que se va gestando. Y yo le explicaba a Glenda, a ver, esto funciona como una especie de colegio donde los niños están obligados a hacer los talleres presentes o pueden ir escogiendo. Y me decía que si bien funciona un colegio en época escolar, en este momento... Un internado. Justamente, ¿cómo? Como un internado. Como una especie de internado, pero que está ahora cerrado. Existen talleres para todo este periodo en el que va a estar el hijo de Nicole Moreno. Pero que son talleres, a ver, en el cual él no está obligado a participar de todos. Ya. No es como un horario que tienes que estar a las 9 en este taller, a las 10 en este otro, a las 11 en este otro. Él puede ir escogiendo según su afinidad. O sea, no lo van a obligar a hacer un taller de fútbol si no le gusta el fútbol, pero también tiene que hacer cierta cantidad de talleres. Tiene un mínimo, digamos. Claro, no puede estar todo el día acostado mirando el techo. Pero no es que le vayan a imponer un taller en particular, que me parece, esa es una visión del Sename para también darle herramientas, Hans, me imagino. Claro, porque... Y también hay mucho de taller motivacional que ellos organizan. Y hay mucho como de ¿cómo decirlo? Prejuicio también. O sea, uno escucha que dice, se fue al Sename y es como, chuta, va a salir aquí un delincuente. Caso perdido, se acabó. Efectivamente, una de las grandes diferencias entre la justicia penal de los adolescentes y la de los adultos es que los fines de la justicia penal de los adultos son distintos. Al adulto, como es una persona que tiene completo dominio y sabe lo que está haciendo completamente, a ellos el fin de la justicia penal es la retribución, o sea, que pague por lo que hizo. En cambio... Que pague por lo que hizo, que él entienda que sus actos tienen consecuencias. En el fondo, efectivamente. ¿No? En cambio, con los adolescentes se tiene otra visión, que es de la resocialización. El adolescente, uno parte de la base de que en muchos casos puede entender la diferencia entre el bien y el mal, pero en muchos casos... no sabe las consecuencias.
no saben las consecuencias, o en muchos casos bien apoyados por otros amigos, o bien empujados por las circunstancias, o porque son influenciables, o porque pudieron cometer un error en un carrete. O sea, es así con los adolescentes. Claro, y de repente pero el alcohol, el tema las es la drogas resocialización. Por lo tanto, para ellos, más que castigarlos, es tratar de que no sigan delinquiendo y volver a los mismos puntos que hablábamos. Claro, estábamos conversando. Estamos viendo un video del mismo Sename, justamente, donde aparece que hay centros cerrados, como en el que entiendo está el hijo de Nicole Moreno, mientras que hay otros que son centros semicerrados. En ese van a la casa. Sí, lo que pasa es que o pernoctan en el Sename. Esto está resguardado por personas que no se llaman gendarmes, ¿no? Hay una diferencia que es terminológica. Los cerrados y los semicerrados son para aquellos que están cumpliendo condena. Claro. Para los que están en cumplimiento. Perfecto. Esto es un centro de internación provisoria. Así es. Que es cerrado también, Claro, pero es internación provisoria, están todo el día ahí, no tienen salida. Los cerrados y semicerrados son para quienes están cumpliendo condena. El régimen cerrado, como su nombre lo dice, están todo el día ahí, no tienen posibilidad de salir. Claro. Porque están aislados de la sociedad, y el semicerrado es una especie de reclusión nocturna en que durante el día ellos tienen que demostrar que están haciendo algo para su resocialización, o están estudiando o están trabajando, pero eso es para después de la condena. Ahora, Hans, en este caso el hijo de Nicole también, Glenda me comentaba que sí tiene derecho a visitas, que son 2 visitas a la semana, son en 2 ocasiones a la semana, que es los días miércoles y los días viernes son las visitas. Yo desconozco el tiempo. ¿Sabemos cuántos son? 2 veces a la semana que tiene derecho. ¿Sabemos cuánto tiempo es de visita? Creo que son en las tardes, ¿o no? Sí, en general tienen un horario que no es lo que uno quisiera ver a un hijo, obviamente, pero en general no tienen rango. Pero para la contención son de 2 a 5, de 3 a 6. Desconozco este centro en específico porque las cárceles y los centros del Sename todos tienen horarios distintos, dependiendo de su ubicación. Entonces, en este caso puntual lo desconozco. ¿Roberto? O sea, yo tengo una duda que la preguntábamos ayer, en donde cuando Michael nos iba relatando lo que iba ocurriendo en tribunales, se habla de 100 días para determinar qué es lo que va a pasar. Igual ayer hubo, entre comillas, una determinación de lo que le podía ocurrir particularmente al hijo de Luli. Recordemos que obviamente hay más personas que participaron dentro de este hecho. Y también, lamentablemente, Michael nos comentaba que por el lado del niño afectado, hoy día estaba, o hasta ayer estaba con riesgo vital, o no sabía si es que podía quedar paralítico. En caso de que vayan ocurriendo ciertas cosas, que ojalá no sea así, ¿se puede ir cambiando también la sentencia? ¿Cómo se va manejando todo ese proceso? Efectivamente. ¿Se reformaliza o no? Efectivamente es así. Existe la reformalización. Y mientras dura la investigación y mientras está el plazo abierto de investigación, se puede llamar a reformalizar, dependiendo, en este caso, que, insisto, vuelvo sobre el punto, ojalá que así no sea. Claro. Pero si tuviera un desenlace fatal, efectivamente van a llamar a reformalizar para cambiar de homicidio frustrado a homicidio consumado. ¿Claudia? Y esto dentro de los 100 días. Lo que no se puede es cambiar los hechos después de presentada la acusación. Terminado. O sea, se cierra el juicio, digamos, ya no se puede. Luego de la investigación, si esto cambia, ¿tampoco se reformaliza? Disculpa. O sea, dentro de la investigación hasta que se acusa. Y después de la acusación se va a juicio. Cuando ya hay condena, da lo mismo lo que pasa con la víctima. Claro. Por eso es que también la Fiscalía pide plazos amplios. No van a hacer el juicio mientras la persona todavía está en la clásica. O sea, también hay que esperar que se desarrolle todo por eso son 100 días y no son 30, digamos. Claro. Y por las características de esta investigación. En este caso, durante este periodo de 100 días, ¿se puede pedir, por ejemplo, que por buena conducta, esas cosas que pasan de repente, se cambie, se pueda modificar esto en vez de estar en el Sename, que pueda tener una reclusión domiciliaria? ¿Puede suceder eso que el abogado de la otra parte lo solicite y se haga efectivo? Efectivamente, como decíamos, este es un caso súper interesante para la defensa. Yo al defensor no lo conozco, solamente tengo muy buenas referencias de él y no me cabe ninguna duda que va a llevar el caso de la mejor manera. Efectivamente uno puede solicitar la revisión de las medidas cautelares.
¿Por qué? Por distintos motivos. Uno, porque ha tenido muy buena conducta dentro del Sename, porque ha mostrado arrepentimiento de sus hechos, porque ha mostrado que si es que lo cambian por arresto domiciliario total, no va a salir de la casa, ni va a incumplir, ni va a intentar cometer un acto como el que por el cual está imputado. O sea, sí se podría. También se podría en el caso de que, por ejemplo, él, estando dentro del Sename, sufriera algún tipo de atentado, que esperemos que sí no sea, Chuta, pero claro. como es hijo de una persona mediática, podrían los compañeros hacerle bullying, podrían pegarle, podrían hacerle cualquier cosa, y que el abogado dijera, oiga, no está resguardado en el Sename, lo necesitamos en la casa, han pasado estas cosas, son graves, por favor cambiémosla. Son cosas muy puntuales, digamos. Por A o por B por buena podrían conducta pedirlo. o por peligro de él, Pero podrían con pedirlo. relación a lo mismo, o sea, en ese minuto, la contraparte, que podría ser la madre de persona que está hoy en día hospitalizado y con graves heridas en su cuerpo, ¿podrían negar esta petición? Ellos Pueden oponerse, Sí, pero es el juez el que decide. Por eso yo les explicaba que es como una obra de teatro. y es Uno dice, probable uno, que y estas el juez cosas decide. sucedan, se da esto, porque Todo de se verdad que debate. cuando uno piensa ante una situación así, por supuesto que en el lugar de Luli voy a preferir que mi hijo esté en mi casa, que cumpla con las cosas que se le soliciten, pero para la otra parte sería bien lamentable. Estamos dándonos cuenta de que es una persona que todavía está en riesgo vital, que tiene incluso muchas probabilidades de quedar paralítico. Hay temas muy delicados de salud. Entonces, como que cuando uno lo mira para un lado y para el otro, o sea, te das cuenta de que no sé, me parece como súper violento poder llegar a vivir eso. Natalie, ¿tienen algunas dudas? También vas a poder preguntarle de inmediato al abogado, pero antes quiero mostrarle algunas imágenes. Pero antes también, perdón, es que Michael tiene alguna información que viene desde el lugar donde está siendo custodiado el Sí, justamente el teníamos hijo como de Nicole. la duda de quiénes cuidaban este centro. Sí, quiénes porque a lo- mí me dicen que no son gendarmes. No son- Mira, estoy hablando con la unidad de comunicaciones del Sename en este minuto y me dicen que en este centro en particular el perímetro de seguridad sí está vigilado por gendarmes. Perfecto. Pero es el perímetro, ellos no pueden ingresar. Están mira. fuera Ellos, del- en el perímetro hay gendarmes, Mira. ¿cierto? Como imaginémonos como un castillo, el Claro, primer perímetro claro. justamente son los gendarmes que solamente pueden ingresar en caso de caos o que sean autorizados para ingresar. El interior, donde están las casas, las habitaciones, son personal del Sename quienes los están cuidando como una especie de tutores. Hans, te quería preguntar, según tu experiencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con el hijo de Luli? Ya, acá hay que ser súper responsable, acá todo es muy incondicional, por todas las variantes que todavía están en juego. Claro. Pero tenemos que tener presente que la pena del homicidio es una de las penas más altas de la legislación chilena. O sea, es el delito más grave Claro. para todos. Para Cualquier todos. legislación. En cualquier legislación, solamente superado por el robo con homicidio, la violación con homicidio, pero que incluyen Que el incluyen homicidio. el homicidio. Claramente. Entonces, estamos hablando de penas que ya sean simple o calificado, van de los días a los 15 años, de los 15 en adelante y el presidio perpetuo. Entonces, ahí hay que hacer el siguiente ejercicio. Decir, ok, está frustrado, por lo tanto baja un grado. Perfecto. Baja otro grado nuevamente porque él es menor de edad. Los menores de edad tienen un beneficio, por así decirlo en la ley, de que se les aplica un grado menos también de pena. Perfecto. El resto Ya ya... bajamos 2 grados. 2 grados. Ahí empieza a ser el resto ya más condicional. Porque efectivamente lo que uno hace como defensor, yo trabajé en la fiscalía y ahora me dedico a la defensa, entonces conozco un poquito los dos lados, uno lo que hace como defensor es empezar a apelar a las atenuantes. Decir, ok, acá hay irreprochable conducta anterior, él no tiene antecedentes penales, ahí hay un atenuante más sumado a, por ejemplo, al reconocimiento de los hechos, al haberse entregado y todo eso, configurar el 11 número 9, que es la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Ahí hay otro grado más que podría ser eventual. Y después en la discusión jurídica, decir, porque en este momento está formalizado como autor, decir, él no es autor, es cómplice. Ay, en este momento él está formalizado como autor. Eso significa que las Autor pruebas que el día de intelectual. ayer presentó la fiscalía eran justamente para comprobar su autoría, digamos, La autoría. autoría intelectual en este caso. Es que sería, claro, ¿no? Claro. eso Lo- es igual de grave que la autoría. Es que apretar el gatillo, digamos. autoría. Apretar el gatillo, exacto. Es autoría, claro, Claro. justamente. Es No, lo no hay, mismo. eso No hay una es lo mismo. O diferencia. sea, el que lo habría una ejecuta, diferencia. el que lo ejecuta y el que Lo lo que piensa pasa- es lo mismo. Que es lo mismo que pasa con el sicario y lo pasó con la Exacto. Quintrala, ¿se acuerda? Claro, Claro. Pero- Claro. efectivamente. Pero, por ejemplo, puede afectar porque nosotros, a ver, yo entiendo cuando el abogado dice el tema de las conductas irreprochables, etcétera.
Nosotros, antes de que ocurriera todo este hecho, también mostramos un video del hijo de Luli, en donde se jactaba que había dejado con chocolate a una supuesta expareja de Luli. Eso también se puede utilizar después de, independiente que no pasó a mayores. Claro, efectivamente. Y es por eso donde después del segundo grado que dijimos, empieza a ser más condicional. ¿Por qué? Porque efectivamente, mientras este joven no fallezca, y esperemos que así sea, vuelvo a repetirlo, voy a ser majadero en eso, obvio. Hay un grado menos por la frustración y hay un grado menos por ser menor de edad. Y esas cosas no van a cambiar. ¿Ya? Lo que sí puede cambiar es el tema de que se reconozca que actuaron sobre seguro, que eso es una circunstancia, la alevosía es actuar sobre seguro, decir que se jactaron del delito, que le provocaron, que fue con ensañamiento, por ejemplo, decir que le provocaron un sufrimiento inhumano a una persona, y esas cosas las va a determinar la investigación. Por lo tanto, sería irresponsable decir hoy día, no, tiene 11.6 y 11.9, siendo que la investigación podría dar curso. Además agravantes. ¿Pero podría quedar en su casa? Se van... Claro, todo esto ¿Podría se va quedar en su compensando. casa él? Yo creo que en el mejor de los escenarios, sí. Yo creo que en el mejor de los escenarios. O sea, si llegan a menos de 3 años en el fondo, ¿no? Claro. Porque si superan los 3 años la pena... Entre 3 y 1 y 5, él podría quedar con una libertad asistida. Claro. Que es estar también sometido al Sename, pero no durmiendo en el Sename, no quedarse Sino dentro Con del un Sename. chaperón, a lo mejor, con alguien que lo acompañe constantemente. Efectivamente, la libertad asistida simple, uno está con un delegado de libertad asistida, a quien uno le va dando cuenta de las acciones y cómo va en la resocialización de uno. Y en la libertad asistida especial es un programa que es más intensivo, de asistir a los talleres, los mismos que comentaban ustedes anteriormente. Son bastante motivacionales, ojo, porque también esto que sea el rap y todo, que tenga que ver muchas veces con todo lo urbano, que busca una con cosas que sean también negativas, que también sean positivas. Claro, o sea. eso es los escenarios buenos. Y en los escenarios malos, de que la Fiscalía siguiera sacando pruebas como salieron ayer, efectivamente podría llegar a cumplir en un régimen semicerrado o cerrado. Acá vemos a Luli la mamá. Yo siento, y obviamente no es una crítica, nosotros lo que estamos haciendo es un análisis en base a lo que vemos, de que efectivamente en el Centro de Justicia lo que nosotros siempre vimos fue a Nicole Moreno, el personaje televisivo. Es más, siento que en el Centro de Justicia nosotros vimos a Luli todo el rato, con el tecito, ¿cierto? Con que se entra por acá, pero no se entra por acá. Acá estamos viendo a la mamá. Y eso era lo que nosotros ayer queríamos justamente. No hay duda de que lo debe estar pasando muy, muy, muy mal, de que estar muy afligida. Yo imagino que Nicole mañana, si la visita parte a las 2 de la tarde, va a estar a las 9 de la mañana haciendo la fila para poder ir a ver a su hijo. Me imagino que así va a ser, efectivamente. Pero también entendiendo que en el centro en que está el hijo, y por lo que conversé con el Centro de Comunicaciones, les van a dar herramientas a él y a los otros 8 compañeros en este sector para poder reinsertarse, por decirlo de alguna forma, en la sociedad desde otra arista, desde la no violencia, desde un lugar común en base al arte, en base al deporte, al control de la ira, al control de impulso. Claramente para ninguna mamá tener a su hijo en un centro de Sename es un escenario ideal. Pero también es bueno que Hans nos explique todo lo que hemos hecho ahora, porque como decís tú, Ale, uno tiene una imagen muy mala de los centros de Sename. Si la mandaron al Sename ya murió. Muy negativa. Yo creo que por falta mucho por mejorar en los centros del Sename, pero claramente tú nos estás dando una visión mucho más positiva. Yo les agradezco porque efectivamente para nosotros los abogados, sobre todo los que venimos más jóvenes, nosotros somos una camada de abogados jóvenes entre 26 y 32 años, que creemos que el abogado antiguo con esta biblioteca de libros atrás, corbata hasta arriba, asusta a la gente. Lo que pasa es que el derecho hay que llevárselo a la gente, justamente para que podamos conversar estos temas entre todos. La ignorancia, o sea, todo esto de no saber el abismo que hay entre, no sé, una pena y lo que realmente pasa, a mí me parece muy positivo. De hecho, agradezco también esta nueva reforma procesal penal, que a veces es negativa, pero muchas veces positiva. Es también instruir al resto de la gente comunes, de los mortales como uno, a entender lo que pasa también para resguardar, no sé, por nuestro propio beneficio. Hans, ¿podemos repetir las cifras que tú entregabas al principio de la revisión? De la reinserción o del no cumplir nuevamente un delito en el caso de los menores de edad, que me parece muy interesante. Efectivamente, los números son internacionales. Estamos hablando de estudios de criminologías que se han hecho a niveles de latinoamericanos y a niveles de Unión Europea. Y casi todos coinciden en que el delincuente crónico, que se llama, que es la persona que
empieza su vida delictiva y no la termina hasta avanzada edad, Sí. es el 6% de las personas que pasan por los tribunales de justicia. Perfecto. La delincuencia juvenil es episódica. Normalmente los jóvenes pasan por una circunstancia así, incluso puede que pasen 2 o 3, pero cesan logran la actividad, salir. Ya, logran pero- salir de la actividad. Roberto, delictiva. con la nota. Pero Hans, tengo una duda, porque Michael nos relataba de buena manera cómo se trabaja con los niños dentro del Sename. Pero me imagino que este trabajo también tiene que llevar a los padres de por medio, porque, a ver, muchas veces, acá estamos hablando de menores de edad, ¿cierto? Y estamos hablando también muchas veces la ausencia de los padres, estamos hablando de repente La falta de quizás el comunicación. no haber entendido a los niños. Yo no quiero culpar a Luliana, yo estoy hablando en general. También se le hace un taller con padres, también se le hace un trabajo a ellos. Qué buena terapia pregunta familiar, quizás. Efectivamente, acá hay que separar 2 temas, porque muchas veces el tema de la delincuencia juvenil no pasa por los padres. Ya. Ahí lo que bueno hablamos que lo también digas. Por supuesto que no. detrás de cámara. Muchas veces hay excelentes padres que tienen pésimos hijos y hay pésimos padres que tienen excelentes hijos. Pero de igual manera se debería trabajar. Efectivamente. Qué bueno que lo digas para todas las personas que trolean en el fondo a la pobre Luli, que no tienen la responsabilidad de esto. O sea, mucha gente culpa a los padres, muchas veces, o sea, todos sabemos que los adolescentes Nos se ha quieren pasado desligar mil de sus padres Efectivamente, y no y quieren están ser parte de en una etapa de rebeldía Por supuesto. propia de su edad. Entonces hay que entender que a ellos les hacen los ignorancia talleres, de mucha los gente. papás siempre están invitados a ver a tener una vinculación, pero efectivamente el taller y todo esto es enfocado al joven. No es obligación para los padres No es obligación, participar. porque efectivamente hay muchos jóvenes que llegan Claro. a esos talleres por la ausencia de los padres. Hans, Nati Sí, tiene una hay una cosa que hay como una impresión, que tú en el fondo con cifras, con datos, con números, estás desmitificando. Porque uno ve en televisión y ve en la prensa algunos jóvenes, adolescentes y niños, que uno los ve y le cuentan el prontuario y dice, no, ha cometido 10 delitos. Reincidente, Ha cometido 21 reincidente, delitos. exactamente. Claro. Y personas que incluso han asesinado y que han cometido antes muchísimos delitos y que finalmente llegan al asesinato y no han sido juzgados por la puerta giratoria famosa que todos conocemos. Entonces, eso tú estás identificando, pero eso también pasa mucho. Sí, efectivamente. Efectivamente es así, o sea, y tenemos que ver que acá hay una responsabilidad, como nosotros, la gente que estamos en la justicia, de conversar de estos temas y también de los medios de comunicación, de desmitificar ciertos temas, porque efectivamente acá en Chile tenemos un niño que se transformó en un emblema de la delincuencia juvenil y que todos hablan del cizarro. Claro. Y efectivamente el cizarro es la punta de un iceberg. No todos los niños del Sename son el cizarro. Lamentablemente ese es un niño donde no se pudo hacer una intervención a tiempo o donde quizás Donde tenía se mucha hizo rabia y también. no hubo adherencia de parte de él o de parte de la familia. Pero no quiere decir que todos los niños del Sename tengan ese mismo destino. Y por eso es que nosotros tenemos que tratar de hablar y tratar de apoyar. Nosotros también estábamos conversando. Ahora viene una reforma legal Ajá. que quieren sacar lo que es cumplimiento de condenas del Sename. O sea, que el Sename se dedique a, A ver, los que niños. Sename se Eso dedique mismo solamente a los abandonados. niños que son abandonados A- por sus a familias. los En riesgo social, a los que a los niños que realmente son vulnerables, delincuentes. a los tienen niños riesgo social. vulnerables, Claro. y que pase por ¿Y tú gendarmería. estás de acuerdo con eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, siempre y cuando obviamente las cosas se hagan bien. Si Claro. vamos a destinar todos esos recursos para obtenerle sueldos millonarios a las la cabecilla, claro. autoridades, no me parece. Pero si los recursos llegan a los niños y se hacen centros de reinserción especializados donde no haya un tío del Sename que está medio día viendo a gente vulnerable, medio día viendo a gente con problemas de distintos índoles judiciales. Hay niños que tienen problemas judiciales pero que son muy dóciles y hay niños que tienen problemas judiciales Y son muy violentos. que son muy violentos. Claro. Entonces la gente del Sename se ve sobrepasada parece y que hacen una ¿sabéis misión qué? súper importante. Es súper interesante porque estamos en un programa de farándula. A raíz de que es el hijo de Nicole Moreno, más conocida como Luli, ¿no es cierto?, el que está siendo en estos momentos juzgado, tenemos la oportunidad de Hablar hablar algo de tan estos temas que son fundamentales, porque como bien decía la Natalie, yo he escuchado cada barbaridad en televisión, personas que dicen que los cabros tienen que ser juzgados como adultos, por ejemplo. Claro. Entonces, me parece muy interesante que hagamos esta diferencia entre un adolescente y un adulto, porque efectivamente un adolescente es todavía muy
un cabro muy, ¿cómo decirlo? Muy influenciable. Él quiere pertenecer a un grupo de personas y por pertenecer de repente a estos choros, ¿no es cierto? No sé qué. Imagínate lo que puede llegar a terminar. Esto son cosas muy, pero muy interesantes. Te quiero preguntar, ¿quién la tiene más difícil en un caso como este? ¿El fiscal o el abogado defensor? Bueno, la verdad yo he estado en los dos bandos. Yo trabajé en la fiscalía, después puse mi oficina y en mi oficina me dedico generalmente a la defensa. Son dos partes complejas de un todo. Yo creo que la fiscalía en ciertos casos tiene mucho más recursos porque tiene a las policías trabajando para ellos, por decirlo de alguna manera, para entonces, el Estado. Tienen las diligencias, tienen todo este tipo de cosas. Y efectivamente tienen una labor difícil que es armar todo el caso. Las defensas normalmente se ven complicadas porque la defensa no tiene para generar prueba autónoma, no tiene una PDI que le haga un peritaje. Puede pedir peritaje en ciertos casos, pero... Hay peritajes privados, pero... Hay peritajes privados, caro. pero un peritaje privado va a ser caro y generalmente no va a gozar del prestigio del peritaje de la PDI. La PDI es un órgano que es imparcial. Si yo estoy pagando un peritaje privado, vamos a entender también de que el perito privado puede también estar poniendo un poco las conclusiones que yo le estoy pagando para que ponga. Ese siempre va a ser... La siempre sospecha, va a haber la sospecha. Igual cuestiona, el abogado Espinosa como que decía que quería ver mejor y con más detalle el tema de los audios, entonces está cuestionando. Él estaba diciendo que desconocen que sea la voz del hijo de Luli. Pero cuestiona un tema profesional como no. Tiene que periciar, ¿no? Efectivamente, tienen que periciarse. No basta con que yo diga, tengo un audio que es una voz que es de él o que dice ser él. Por más evidente que sea, tiene que estar respaldado por un peritaje. El peritaje lo hace la PDI y efectivamente ellos hacen la pericia a través de WhatsApp. Salió del WhatsApp de él, llegó al WhatsApp de él y efectivamente el timbre de voz, el tono de voz corresponde al del imputado. Pero eso lo tiene que determinar la PDI. Y efectivamente el colega abogado hace bien en decir, ok, yo no me voy a pronunciar respecto a esto hasta que yo vea peritajes, porque efectivamente para la defensa es mucho más difícil probar las cosas, por lo tanto no puede andar dando entrevistas y dando cosas por acreditadas. Perfecto. Efectivamente es lo más prudente. Insisto, Carlos Espinosa es un muy buen defensor, por lo tanto me parece que está siendo sumamente prudente y está bien que así sea, porque está en buenas manos entonces el hijo de Luli. De todas maneras, a ver, a mí me pareció, y lo conversaba un poco con Hans, con Roberto, está haciendo en el fondo el abogado lo que tiene que hacer, que es poner en duda todo efectivamente para, me imagino, también ganar un tiempo, poder determinar una buena defensa, preparar una buena defensa, ver las herramientas que tienen. Ahora, mi consulta, Hans, era porque tú hablas que tiene que efectivamente un perito analizar estos audios y determinar que por métricas, qué sé yo, corresponden al hijo de Nicole. ¿Qué pasa si la defensa dice, sabes que yo no estoy tan seguro, puede dudar de ese resultado y, como en el caso se me ocurren los test de ADN, y pedir un perito privado? Sí, efectivamente. ¿Se puede apelar a esa sanción del...? Efectivamente existe lo que se llama el metaperitaje, que es el peritaje sobre el peritaje. Ahora, no es tan efectivo, digámoslo desde antemano, porque lo que conversábamos es que... Pero estaría en su derecho. Está en el derecho a periciar a... Pero perdona, a mí una vez me falsearon mi voz y yo... Fue súper raro, porque a mí me llamaron a mi casa y era mi voz, pero no era yo. Y me pedían votar por una persona, etcétera, por una campaña política. ¿Tú pedías votar por una persona? Claro, yo decía, ¿te pedías a ti misma votar por una? Me sonó el teléfono de mi casa, te estoy hablando hace 20.000 años atrás, y era mi voz. Hola, soy Cata Pulido, quiero que votes por tal persona. Y nunca fui yo. Entonces, es loco. Estoy contando algo que podría llegar a ser, pero no es tan raro que alguien llegase a trucar tu voz. Sí, pero eso debería reflejarlo el peritaje de la PDI. Pero por eso, como conclusión, si la PDI dice es el niño y el otro, el privado, digamos así, dice no es el niño, el fiscal se queda con el de la PDI. O sea, no, eso se le presenta, ambas pruebas se le presentan al tribunal. ¿Ya? Y el tribunal es el que determina a quién le cree más. Pero
por lo general sería al de la PDI. Hay una tendencia a creerle a los informes de la PDI, puesto que es un órgano O del que es Servicio Médico Legal. o del Servicio Claro. Médico Legal, que Claro, son por eso. órganos imparciales que gozan de amplia reputación, salvo que el perito privado tenga una reputación tal y sea, no sé, el Como mejor, Luis, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé. El que siempre sale en la tele. El típico, sí. Claro. Que tiene una gran reputación. Hay peritos privados que tienen llevan una vulgar buena servicio reputación médico. o que sea Vulgar, alguien ¿no? No, vulgar es de la especialista PDI. en efectos especiales, estoy inventando Sí, en no, este te momento, entiendo. pero que sea un ingeniero, reconocido ingeniero en sonido y que pueda reconocer cosas que el perito de la PDI pasó por alto. Perfecto. Y eso podría lograr una convicción en el juez, pero no es común.